Hermanos, ¿cuánto le damos gracias a Dani? Dani, Dios bendiga ese vozarrón, ¿cierto? Mis hermanos, tenemos esta mañana el privilegio del regreso de las vacaciones de nuestro pastor Fabián Ramírez Lucumí. Estuvo de vacaciones con su familia en Villavicencio, con su esposa, su niña, pero ya está de regreso. Para los que no conocían a los hermanos nuevos de la iglesia, este es nuestro pastor, se había ausentado unos días porque el pastor también necesita vacaciones, pero ya fueron suficientes. Así que bienvenido, pastor, le agradecemos que esté nuevamente con nosotros. Gracias, Juli. Familia, feliz sábado. Dios los bendiga. Qué bueno verlos en esta hora, qué bueno encontrar la iglesia así como está hoy. Y quiero decirles que desde aquí se ven de verdad muy bonitos, se ven especiales. Qué bueno que en este año que está iniciando tenemos el privilegio y la oportunidad de estar aquí en este lugar para conectarnos con el cielo, continuar nuestra preparación para vivir con Jesús por la eternidad. Ese es nuestro privilegio, por eso estamos aquí hoy, esa es nuestra razón de ser. Saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos acompañan a través de la transmisión. Dios los bendiga en los diferentes lugares donde se encuentran. Usted y yo hemos sido llamados para formar parte de la familia del cielo. Amén. Dele la noticia al que está a su lado, por favor. Cuéntele. Dele esa noticia, dígale. Alguien, por favor, que me le dé la noticia a Camilito porque está ahí solito y me preocupa. Vaya, Nancy, démele la noticia a Camilito porque allá solo no me preocupa. Es necesario, familia, mire, recuerden siempre y por favor graben esa noticia en su corazón, grábenla, guárdenla, ¿está bien? Porque allá afuera el mundo nos hace sentir chiquiticos, las situaciones complejas de la vida nos hace sentir pequeños, las enfermedades en ocasiones nos arrancan la paz, la tranquilidad y entonces el enemigo comienza a susurrar, a decirnos que nosotros no valemos, que no tenemos oportunidad y todo eso es cuento, ¿está bien? Usted y yo hemos sido llamados para formar parte de la familia celestial y es necesario que con ese mensaje usted llene el pecho de su camiseta, se levante y salga a enfrentar la vida. No está solo, el Señor va con usted, camina con usted. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, nos sentimos muy gozosos por estar aquí en esta tu casa de oración. Gracias por mis hermanos y amigos que se encuentran hoy aquí en este lugar. Señor, hemos venido con el propósito de abrir tu palabra y poder encontrar, Señor, allí el mensaje que tienes para nosotros. Seguramente en esta hora hay corazones confundidos. Seguramente en esta hora, Señor, hay personas que están en angustias. Seguramente hoy aquí en este lugar hay preocupaciones por las diversas situaciones que suelen, Señor, sacudir la vida y la fe en el ser humano. Señor, pero confiamos en ti. Creemos que tú eres un Dios que está dispuesto en atender las necesidades de nosotros, tus hijos. Porque a través de tu palabra y a pesar de los acontecimientos diarios nos demuestras que nos amas, que no eres un padre ausente, sino que estás allí atento y pendiente de cada uno de nosotros. Nos conoces y nos llamas a cada uno por nuestro nombre, Señor, y has dispuesto todos los recursos del cielo en favor de nuestra salvación. Por eso, si alguien aquí necesita hoy encontrarse contigo, regálale ese privilegio a través de tu palabra, y que cuando salga por esa puerta entonces pueda salir lleno de fe, fortalecido, lleno de esperanza, que se edifique con tu palabra y entonces pueda caminar contigo, Señor. Gracias porque nos amas y nos escuchas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es natural que nosotros los seres humanos en ocasiones sintamos que el camino ha llegado a su final o que no hay puertas abiertas para las diferentes situaciones que nosotros tenemos. Y aún así, cuando nuestros ojos no pueden ver, ¿cierto?, la solución, cuando nuestras manos no pueden palpar, ¿cierto?, y no podemos tocar, no podemos entender en dónde está la respuesta y la solución, siempre está allí.
Es muy curioso que aunque nosotros encontramos una puerta abierta por donde podemos resolver nuestra situación, el Señor desde la eternidad, de allá donde Él se encuentra, puede mirar miles y miles y miles de opciones, aun cuando nosotros no las consideramos. Sin embargo, en el ejercicio de nuestras situaciones diarias es menester y es necesario que tengamos la oportunidad de desarrollar la fe. ¿Está bien? Y en el ejercicio de la fe podemos nosotros encontrar allí a un Dios que es capaz de resolver todas y cada una de nuestras situaciones mientras peregrinamos por esta tierra. Y hay veces el desarrollo de la fe, familia querida, no es algo sencillo y fácil. Si bien es cierto, la Biblia nos menciona a nosotros que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es muy fácil aprender esas líneas. Incluso consolidarlas en nuestro corazón puede ser fácil, pero a la hora de la ejecución tiende a ser difícil, porque nosotros los seres humanos en ocasiones no avanzamos hasta que no tenemos la situación resuelta, y en ocasiones la fe nos dice a nosotros que tenemos que avanzar aun cuando la cosa se ve bastante complicada. Hay muchos eventos en la Biblia que a nosotros nos pueden mostrar cómo podemos desarrollar nuestra vida de fe, pero hay uno esencial que me llama mucho la atención y me gusta, justamente por los detalles que vamos a ver a continuación. Dios quiere una nación especial. Él quiere tener allí un pueblo que lo identifique, un pueblo con el cual Él quiere tener una comunión directa, un pueblo el cual quiere bendecir, una nación santa, una nación poderosa, una nación especial. Ese es el sentir que hay en su corazón. ¿Está bien? Y seguramente cuando Él tuvo ese sentir en su corazón, ya había muchas naciones establecidas en la tierra. Y cualquier persona podría pensar, bueno, si ese es el propósito de Dios, puede tomar X nación, puede tomar cualquiera de estas naciones para poder cumplir su propósito. Pero resulta que no fue así. La Biblia nos menciona en Génesis el capítulo 12, el versículo 1, que Dios hace un llamado a un hombre. Y este llamado que Dios hace, familia querida, es un llamado muy especial. No deje de tener en cuenta el propósito y el plan que Dios tiene. Quiere tener una nación fuerte, una nación especial, una nación diferente, una nación que genere en las otras naciones el sentir de, uy, esa gente se ve bendecida, nosotros queremos conocer al Dios de esa gente. Eso era lo que Él quería. ¿Está bien? Y entonces Dios, para ejecutar su plan, para que su voluntad sea una realidad en la tierra, entonces hace un llamado. Y el llamado es, versículo 1, capítulo 12 del libro de Génesis, el primer libro en la Biblia. Bueno, qué bueno que allí está el texto bíblico proyectado por si alguno de ustedes no tiene la Biblia en las manos. Y miren lo que dice el registro bíblico. Jehová había dicho a Abraham, subraya ahí ese nombre: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y el versículo 2 dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. ¿Lo vieron allí, hermanos? ¿Está bien? Entonces Dios, para cumplir su propósito, hace un llamado y llama a un hombre, a Abraham. Y Abraham le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra que te mostraré, y haré de ti allí una nación grande, y te bendeciré, y serás una bendición, y engrandeceré tu nombre. Eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham, familia querida. Cuando usted tiene la oportunidad de leer eso, pues usted allí va a encontrar que el propósito de Dios está ligado a una promesa que se le hace a un hombre que está en medio de la tierra. Y este hombre al cual Dios le promete no era muy distinto a nosotros, familia querida. Este hombre tenía situaciones como usted y yo tenemos, tenía problemas como usted y yo tenemos, tenía sueños como usted y yo tenemos, tenía anhelos como usted y yo tenemos. Ese hombre tenía eso. Y es importante poder comprender, porque en ocasiones cuando nosotros nos acercamos al registro bíblico y comenzamos a ver toda la galería de los héroes de la fe, pensamos que esas personas de alguna u otra forma eran diferentes a nosotros porque el Señor los había llamado y hacían grandes cosas. Pero realmente ellos eran como usted y como yo, familia querida. ¿Está bien? Y ahora cuando Dios se acerca a Abraham y le dice que quiere hacer estas cosas, él tiene que comenzar a ejercer la fe para poder ver con sus ojos lo que Dios le está prometiendo. ¿Qué fue lo que Dios le prometió? El versículo 2 lo dice: voy a engrandecer tu nombre, te bendeciré. ¿Qué más le dijo el Señor que iba a hacer?
haré de ti una gran nación y serás bendición para los demás. Pregunto, esa promesa que Dios está realizando sobre la vida de Abraham, ¿de alguna u otra forma lo beneficiaba en sí directamente a él, sí o no? Lo beneficiaba. Él era el primero que iba a recibir prácticamente ese regalo. Pero para que esas 4 cosas que están allí en el registro bíblico fuesen una realidad, entonces él debía cumplir un condicional. Y el condicional, el registro bíblico dice que está en el versículo 1. El condicional para que esas 4 cosas fueran una realidad es que él debía abandonar la tierra donde estaba, salir de la casa de su padre a una tierra que luego Dios le iba a mostrar en el camino. Y ese condicional, familia querida, no era fácil de cumplir. ¿Entienden? Porque el ser humano no quiere abandonar su zona de confort. ¿Está bien? Ese era el lugar donde él había crecido. Allí estaban las personas que lo conocían. Allí era el lugar donde él tenía cierta influencia, donde había personas que obedecían sus instrucciones. Allí estaba su familia. Allí él había edificado una reputación. ¿Cómo es que viene Dios y le dice, salga de este lugar? Y cuando salga de este lugar, entonces yo voy a cumplir esas 4 cosas. Lo que Dios estaba pidiendo no era algo fácil o algo sencillo. Y miren, familia querida, es necesario que desde ya nosotros comencemos a consolidar este mensaje, porque allí es donde radica la diferencia entre las personas que realmente pueden palpar y ver las bendiciones de Dios hechas una realidad en su vida y las que no. ¿Y por qué? Porque naturalmente las promesas de Dios están acompañadas de condicionales. Y en ocasiones cuando el ser humano descubre el condicional, entonces le da miedo ejecutarlo, le da miedo cumplirlo, o no lo hace porque le falta fe y se pierde de la bendición. Voy a tratar de explicarlo un poco mejor para que usted pueda comprender. Miren, suponga usted que Abraham vivía en Llano Grande. Y entonces viene el Señor y le dice, salga de Llano Grande y diríjase a otro lugar que en el camino le voy a mostrar. Ni siquiera le dijo, usted va a ir a Marinilla o a San Vicente o se va a ir directamente a Zaguarni, allá lo van a decir. No, le dijo, salga de Llano Grande, que cuando usted vaya andando, en el camino yo le muestro usted para dónde tiene que ir. ¿Fácil o difícil? Difícil, complicado. ¿Entienden? Es allí donde muchos están claudicando, porque encuentran que el condicional es más difícil que ejecutar y se pierden de la bendición que el Señor quiere entregarles. Pero cada cosa que el Señor pide, o voy a decirlo de esta forma, los condicionales de Dios no obedecen a un capricho de su parte. ¿Entienden? Cuando Dios acompaña una promesa de un condicional, al final de la jornada, la ejecución del condicional también se traduce en bendición para el individuo. No sé si me hice entender. ¿Está bien? Cuando Dios acompaña una promesa de un condicional, no lo hace simplemente por capricho. ¿Está bien? Cuando se cumple el condicional, cuando se ejecuta el condicional, entonces esto también se traduce en bendición para el individuo. ¿Por qué Dios le dijo a Abraham que se fuera? ¿Por qué no lo bendijo allí en la misma tierra donde estaba? ¿Por qué no cumplió esas 4 cosas allí en el mismo lugar donde estaba? ¿Por qué era necesario que se fuera? ¿Por qué tenía que salir? Bueno, tenía que salir por una razón muy fuerte, ¿saben? La familia de Abraham y la tierra donde él estaba era una tierra altamente idólatra. Una tierra altamente idólatra, una tierra donde se practicaba la hechicería, una tierra donde se hacían ciertas cosas bastante peligrosas. Así que Abraham, estando allí en esa tierra, no iba a poder ver con sus ojos lo que Dios quería decir, porque el ambiente que lo rodeaba, las cosas que allí se practicaban, no permitían que la voluntad de Dios fuese una realidad. ¿Entienden? Y es importante tratar de comprender esto, familia querida, porque, hermanos, hay veces Dios quiere bendecirnos, hay veces Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros, pero hay veces nuestras prácticas o el lugar en donde estamos o la gente que nos rodea, de la que nos rodeamos, familia querida, no son los mejores para ver la voluntad de Dios en nuestra vida. Y entonces Dios quiere bendecir y nos dicen, salga. Y no entendemos por qué hay veces el Señor nos llama a salir, porque Él sabe y conoce que en el lugar en donde estamos no pueden ser sus propósitos una realidad en nuestra vida. Hay veces tenemos que desprendernos de lo que nos gusta para poder ver la bendición de Dios hecha una realidad.
Hay veces tenemos que apartarnos de personas que hacen de nuestra experiencia una vida tóxica y no nos dejan tener una relación especial con Dios. Hay veces tenemos que abandonar negocios que puede que nos generen recursos importantes, pero esos negocios en ocasiones nos separan de Dios. ¿Me están entendiendo, familia querida? Hay cosas que generan confort en nosotros, pero no necesariamente el confort se traduce en bendición. Hay muchos lugares en donde estamos, hay muchas personas con las que compartimos, pero ni los lugares, ni las personas, ni las oportunidades nos acercan a Dios. Y como Él conoce y como Él sabe, entonces hay veces nos dice: salga, deje, despréndase, avance. Y aquel que es capaz por fe de entender el propósito de Dios y salir o de apartarse o de avanzar, entonces puede ver promesas hechas una realidad en su vida. ¿Cuál es el tema aquí? Hermanos, que es que salir de la zona de confort es bien complicado. En el recorrido de la vida ministerial, en ocasiones cuando observamos personas que deben tomar decisiones por Cristo y que ellas saben que deben tomar decisiones por Cristo, en su mayoría les cuesta. Y les cuesta porque no quieren salir de su zona de confort, porque no quieren desprenderse de ciertas costumbres, hábitos o tradiciones, o porque no quieren alejarse o separarse de personas que realmente saben que están destruyendo su vida. ¿Entienden? Hay personas que sufren por eso. Entonces no cumplen el condicional y se están perdiendo de una experiencia con el Señor. Para poder lograr eso, familia querida, se necesita de la fe. Se necesita de la fe. Miren, denle la vueltica a la página. En el capítulo 15, el versículo 5, ahora otra vez Dios está hablando con Abraham, ¿cierto? En contexto con esto. Y miren lo que está diciendo ahora el Señor. Y sacóle afuera y dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será también tu descendencia. Y el versículo 6, ¿qué dice? Y Abraham creyó a Dios y eso se le contó por ¿cómo? Por justicia. ¿Qué es lo que dice el registro bíblico? Que Abraham, ¿qué cosa hizo? Bueno, así a ciencia, a simple vista, pues parece que no hay ningún problema, ¿no? Salga, mire el cielo, cuente las estrellas si es que las puedes contar. Así va a ser la descendencia, así va a ser tu descendencia. Pero resulta que ese mensaje Dios se le está entregando a un señor de 100 años. Ya estaba viejito, ¿cierto? Y la esposa, como 90 y tantos, ya estaba viejita. Y además de eso, la señora era estéril. ¿Sabe que la situación estaba bien complicada, cierto? Y uno dice: oiga, ¿y es que no había gente joven y con vigor para que el Señor les hiciera ese tipo de promesas? Entre todo ese pueblo, ¿no había una pareja joven para que el Señor pudiese realizar ese tipo de promesas? ¿Por qué eligió a los dos más viejitos y a la señora que estaba estéril? Miren, cuando usted tiene la oportunidad de mirar la revelación y ampliar un poquitico el panorama, si bien es cierto, Abraham era don Abraham y él tenía una vida, digamos, acomodada y bien arreglada y era el patrón y no sé qué, su esposa, que era su esposa, ella no vivía una vida como tan feliz, ¿saben? Y no vivía una vida feliz porque no tenía hijitos. No tenía hijitos. Y el no tener hijos, pues ustedes saben, ¿no? Motivo de burla en aquellos tiempos, en estos también, en algunos lugares. Motivo de burla. Oiga, todas las empleadas de don Abraham tenían sus familias y sus hijitos, pero la matrona, ella no gozaba de ese privilegio. Entonces las otras cuchichaban, se burlaban, se reían y en ocasiones decían, porque ustedes saben que en los tiempos bíblicos había una percepción bien interesante. Oiga, esa que es estéril, quién sabe qué pecado cometió. Y entonces el Señor le quitó el privilegio de engendrar. Esos eran los rumores. Y si ella no pecó, quién sabe cuáles fueron los pecados de sus padres. Así que aunque ella era la matrona, ¿cierto? Vivía una vida medio triste, medio dolorosa, medio complicada. Y entonces viene el Señor, y el Señor sabe tomar de lo que el mundo rechaza, y el Señor sabe tomar de lo que se ve imposible,
y Él puede hacer algo posible, grande y poderoso para honra y gloria de su nombre. Y entonces allá, los dos más viejitos y la señora estéril, estos fueron los que el Señor llamó para poder engrandecer su nombre, Él. Para que las personas en ese momento específico pudiesen comprender que para el Dios de Abraham no hay nada imposible. Y ese es el mismo Dios que nos tiene a nosotros sentados aquí en este lugar hoy. El mismito. Pero bueno, vamos a continuar. Porque el registro bíblico dice que Abraham creyó, se le contó por justicia. Y bueno, ustedes luego ya saben la historia, ¿no? Entonces Abraham un día quiso ayudar al Señor, porque pues él se vio viejito y vio a la señora estéril. Y es que resulta que la promesa no se ejecutó de una vez. Eso tomó un tiempo. Y entonces a Sara se le ocurre la idea y dice: yo creo que es que tú tienes que casarte con una de las siervas y de ahí va a venir el niño de la promesa. Y Abraham, muy obediente y muy juicioso, pues ahora tenía otra esposa. Y vino otro niño. Y ese niño no era el plan de Dios, y esa acción generó un chicharrón que luego tuvo que venir el Señor a resolver. Pero ese no es el asunto. Más adelante nació el niño de la promesa. El hijo de la promesa nació, llegó. ¿Cuál era su nombre? Isaac. ¿Listo? De la señora estéril y viejita y del señor viejito nació el muchachito. Pero el Señor había dicho: haré de ti una gran nación. Y esa gran nación que el Señor prometió, ¿cuántos hay por ahora? ¿Cuántos hay? Uno, Isaac, ¿cierto? De la simiente. Hay uno. Y resulta, familia querida, que los abuelitos se murieron, los dos viejitos. Pero me gusta esto, y es que las promesas de Dios trascienden incluso la muerte. Porque aún cuando el Señor había dicho que iba a ser una gran nación y Abraham murió, ahora esa promesa recayó sobre su heredero, Isaac. Y entonces ahora Isaac también, después de una historia interesante, pues él tiene su familia, ¿cierto? Y le nacen sus dos hijitos. ¿Recuerdan los nombres de los dos hijitos de Isaac? Los dos hermanitos estos curiositos. ¿Sí se acuerdan de ellos? Y entonces ahora ya el asunto comienza a tomar como más forma. Y cuando Isaac también se hizo adulto y viejito y se murió, entonces no murió la promesa en Isaac, sino que ahora, después de todo el suceso que ustedes conocen, quien es ahora el representante legal es Jacob, ¿cierto? Y entonces continúa el asunto. Lo curioso es, familia querida, que cuando usted revisa el registro bíblico, la promesa que Dios un día le hizo al patriarca, esa promesa no murió con él, sino que empieza a tomar forma en nosotros. Y qué bueno, familia querida, nosotros tener la oportunidad de saber que las promesas de Dios trascienden incluso la muerte. Es decir, que usted allí puede poner la garantía y saber que lo que el Señor le prometió se lo va a cumplir. Pues usted tiene que creer. Ocurre algo interesante. Vamos al libro de Éxodo. Porque ahora entonces el Señor, para preservar su pueblo, para cumplir con su palabra, nace Josecito. Josecito entra a Egipto a través de el acto malvado de sus hermanos y no sé qué. Pero todo esto lo permitió el Señor justamente para poder librar a este personal que obedecía a una promesa que le había hecho. Pero me dicen lo que dice el registro bíblico en Éxodo, del capítulo 1, el versículo 6. Ahora dice el texto bíblico en el versículo 6. Dice: murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero ¿qué dice el versículo 7? Pero los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Pues los que obedecen a esa promesa que un día se le hizo a Abraham. ¿Y qué dice el registro bíblico? Pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos, ¿qué cosa? Se llenó de ellos la tierra. La tierra. ¿Qué es lo que el versículo 7 nos está mostrando, querida iglesia? Cómo a pesar de las generaciones, cómo a pesar del tiempo, cómo a pesar de los años que habían pasado, allí está la promesa de Dios siendo una realidad. Dice que los hijos de Israel crecieron y se multiplicaron, fueron fuertes, se aumentaron, ¿cierto?
y se llenó de ellos la tierra, familia querida. ¿Se estaba cumpliendo el registro bíblico? Sí. ¿Se estaba cumpliendo la promesa que Dios había hecho? Se estaba cumpliendo, señores, hermanos y hermanas. Pero ocurre algo bastante interesante, y yo trato de aplicar esta situación a la experiencia personal, también a la experiencia colectiva y a la experiencia familiar de la iglesia. Porque en ocasiones, cuando la iglesia o las familias quieren fortalecerse, cuando quieren crecer, cuando su experiencia con Cristo empieza a ser una realidad, una cosa linda y especial, cuando los ministerios de la iglesia empiezan a marchar, cuando la iglesia comienza a desarrollarse y a emprender y a crecer, hermanos, entonces suele ocurrir lo que le ocurrió a esta gente. Y mire lo que dice el versículo 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra él también se una a nuestros enemigos, peleen contra nosotros y se vayan del país. Y ahora dice el versículo 11: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas, familia querida. Es decir, ahora esta gente que estaba creciendo, que estaba gozando de la libertad en las mejores tierras de Egipto, que estaban alcanzando sus propósitos, estas familias que se estaban edificando, esos jóvenes que estaban desarrollando sus sueños, entran en una esclavitud tremenda, producto de una orden del faraón. Y yo no sé si ustedes han leído, pero a mí me sorprende, hay una parte esencial donde dicen: ustedes saben que el faraón o el rey de Egipto, pues aunque era el monarca y era el que impartía las instrucciones, el faraón tenía unas personas que lo acompañaban en su gobierno. Es decir, allí habían unos adivinos y unos sabios y unos entendidos, estaban los militares también que los rodeaban, en fin. Pero dentro de esos concilios donde el faraón tomaba las decisiones, quien susurró a la mente del faraón de comenzar a hostigar el pueblo de Dios fue Satanás. O sea, interesante, el faraón se reunía, hacía sus juntas, la junta del faraón, y quien le presidía la junta al faraón era el enemigo, susurrándole en la mente cuáles eran las acciones y las decisiones que él debía tomar para poder acabar con el pueblo de Dios. Y a mí me sorprende mucho esto. Gracias. Me llama mucho esto la atención, familia querida, porque justo en el mejor momento de la nación, justo en el momento donde ellos están creciendo, justo en el momento donde se están edificando, justo en el momento donde están alcanzando sus sueños, los convierten en esclavos. Y ahora les dicen: el aire que ustedes se respiran no es de ustedes, es de nosotros. Y el agua que ustedes beben, esa agua no es de ustedes, es nuestra. Y la comida que ustedes se comen no es de ustedes, es nuestra. Y ahora entonces, ¿usted quiere beber agua? Trabaje más. ¿Quiere comer? Trabaje más. Y empieza la esclavitud, familia querida. Y la esclavitud, nadie quiere ser esclavo. La esclavitud es sinónimo de muerte. Porque no hay experiencia terrible que una persona pueda pasar que la de sentir que no tiene el control y la potestad sobre su vida, sino que hay otro allí hostigándolo y golpeándolo y maltratándolo. Eso les comenzó a ocurrir a ellos. ¿Y por qué trato de traer y hacer una aplicación a la experiencia de la iglesia? Porque en ocasiones a la iglesia también le ocurre igual. Y porque en ocasiones a las familias dentro de la iglesia también les ocurre igual. Entonces quieren buscar a Cristo y tienen propósitos especiales para el nuevo año que comenzó, y comienzan impulsados y llenos de ánimo, y oran y se edifican y estudian la palabra y trabajan para el Señor. Pero en ocasiones se levantan faraones que quieren destruir esa experiencia dentro de la familia. En ocasiones se levantan esos faraones que quieren destruir esa experiencia dentro de la iglesia. Y vienen los conflictos, y vienen las sacudidas, y vienen las contiendas, y vienen las peleas, y la fe empieza a caer tirada por el camino, familia querida. Y los están golpeando y los están azotando. Pero el versículo 12 dice, mira lo que dice el versículo 12. ¿Ya lo vio? Pero cuanto más los oprimían, ¿tanto más qué cosa? ¿Tanto más qué cosa, familia?
se multiplicaban y crecían. Interesante. Y entonces ellos de alguna u otra forma estaban generando cierta resistencia, una resistencia colectiva. Siguen creciendo, siguen multiplicándose, siguen llenando la tierra y los egipcios siguen asustados. Y ahora viene otra vez el enemigo al hallar la resistencia del pueblo de Dios, y viene el enemigo y vuelve nuevamente a susurrar al oído al faraón. ¿Y saben ahora qué susurra? La forma para que dejen de multiplicarse es fácil: vaya y mate a todos los bebés que nazcan varones. Vayan. Y esa es la orden que sale del palacio. Todo bebé que nazca varón, vayan los soldados, vaya la guardia, los sacan de sus casas y los tiran al río. ¿Qué decisión es esa? Una decisión que solo puede ser producto de la influencia del enemigo en su corazón. Porque así de tramposo es el enemigo, familia querida. Porque así hace. Porque su mayor interés para poder dañar la iglesia tiene que dañar los hogares. Eso es lo que hace. Tiene que dañar las familias, destruirlas, quebrarlas. Eso es lo que hace. Y en ocasiones se mete con nuestros seres queridos. Eso es lo que el enemigo sabe hacer, familia querida. Y ahora entonces la nación especial de Dios comienza a sufrir. Y empiezan a llorar no solo por el flagelo de la esclavitud, no solo por los golpes que les propinaban en sus espaldas, no solo por la humillación y la burla. Comienzan a sufrir porque ahora entonces los soldados egipcios van de casa en casa arrebatando a los niños recién nacidos varones y arrojándolos al río para matarlos. Familia querida, ¿saben? Esa era una gran calamidad. Y en esa gran calamidad comienza a escucharse un rumor por las calles de donde habitaba Israel. ¿Sabe cuál es el rumor? Y ese rum que ahora se empieza a escuchar, la gente comienza a decir: ¿y qué se hizo Dios? ¿Y dónde está el Dios que nosotros adoramos? ¿Y dónde está el Dios al que nosotros le servimos? ¿Y dónde está el Dios que un día a nosotros vino y nos hizo promesas? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, familia querida, pero en ocasiones cuando la barca de los hogares se sacude, cuando la puerta de nuestra vida se ve sacudida por enfermedades o por problemas terribles, en ocasiones eso es lo que fluye en la mente. ¿Y dónde está Dios? Y si yo le sirvo, y si yo lo amo, y si yo soy fiel, y si yo llevo una vida íntegra, ¿por qué el Señor permite que me ocurran estas cosas? Yo no sé si estoy hablando aquí a alguien que en algún momento se ha cuestionado en su vida, en su corazón, esa serie de situaciones. ¿Por qué a mí? Y hermanos, quiero decirles que hay veces ocurren unas situaciones terribles y difíciles y uno dice: oiga, pero tanta gente en el mundo y me tocó a mí. Tantos en el mundo y me tocó a mí. Porque en ocasiones nosotros creemos que la mala racha que estamos pasando, la situación difícil que nos toca, no le ha tocado a nadie más, sino únicamente a nosotros. Y allá estaba el pueblo quejándose, y estaban esas mamás llorando cuando llegaba el soldado egipcio y le arrebataba a su bebé de las manos. Esas madres lloraban, familia querida. Se podía escuchar el clamor de esas madres. El vecino entendía que ya había llegado la guardia a quitarle a su niño sin salir de la casa, porque escuchaba la madre y los familiares del niño llorando. Eso ocurría en Egipto, producto de la decisión del faraón. Y la gente: ¿y dónde está Dios? ¿Y qué pasó con el Dios que nos hizo las promesas? ¿Y qué pasó con el Dios que nos iba a bendecir? ¿Y qué pasa con el Dios al cual nosotros servimos, el que nos representa? ¿Qué pasa? Hay un corito por allí que se llama Alaba a Dios. Es un corito viejito. Y ese corito tiene en una de las estrofas una parte que me llama la atención. Y el corito dice en una de las estrofas que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. ¿Sí lo han cantado? Y mientras todo el mundo allá se quejaba, y mientras las personas allá gritaban, y mientras las personas allá se preguntaban: ¿en dónde está Dios? Con sus promesas y con todo lo que Él dijo que iba a hacer. ¿Y dónde está Dios? Pues el Señor sí tenía un plan. El Señor sí tenía un plan. Y entonces un día, una madre ya no pudo esconder más al muchachito, a su hijito, el que le había nacido.
Y vino y tejió una canasta. Armó una canasta y la adecuó bien, y dentro de la canasta puso al niño. Y ahora entonces pone al niño en la orilla del río para que el río se lo lleve. Yo me imagino el corazón quebrado de esa mujer al tener que abandonar a su hijito allí en esa canasta. Le dice a la hermanita del niño: vaya y mire a ver qué fin tiene la canasta. Ese día, yo no sé si era un domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, no sé qué día era ese, pero ese día a la hija del faraón le dio por ir a bañarse al río. O sea, un río que está lleno de pirañas y de cocodrilos, y un río no muy limpio. Ese día la señora quiso ir a bañarse al río. O sea, la hija del faraón en el palacio tenía un jacuzzi, sauna turco, masajes, spa, tenía todo eso allá a la mano. Y ese día ella no quiso nada de eso. Ese día ella quiso ir a bañarse ¿en dónde? En el río. Y cuando ella se va a bañar al río, viene la canastica, suasi, llega ahí. Ella abre la canasta, oh sorpresa, un bebé, y entiende de una vez que ese niño que está ahí, pues es un niño hebreo, y que lo pusieron ahí pues para que el niño no muriera. Ella entiende. De repente aparece la hermanita del muchacho y le dice: mi señora, yo conozco a alguien que le puede criar ese niño. Y a la hija del faraón le parece tremenda idea. ¿En serio? Sí. Yo conozco a alguien que le puede cuidar a ese muchachito. Entonces hágame el favor. Lleve el niño, ¿cierto? Que me lo cuiden. Y como ahora este es mi hijo, los soldados no lo pueden matar. Y yo le voy a pagar a la señora para que me lo cuide. Es decir que al final del día, el muchachito terminó otra vez en su casa, con su mamá, con inmunidad y con plata. Con un salario, la señora. ¿Quién se inventa ese cuento, ese show? El Dios suyo y el mío. Cuando quiere hacerse sentir y cuando quiere que la cosa se cumpla. 40 años Moisés en Egipto, ¿cierto? Allí se educó y allí en Egipto era don Moisés, ¿cierto? Es más, cuando usted tiene la oportunidad de seguir mirando, Moisés aprendió todas las habilidades egipcias y era una máquina. General del ejército, comandante, hablaba los idiomas, manejaba bien todo lo de la cultura, o sea, era una máquina. Es más, donde el Señor no meta la mano, el candidato a faraón era él. Era él. Pero resulta que esos 40 años de todo ese crecimiento y de toda esa cosa, ese no era el plan de Dios. Y ahora ustedes saben, ahora el Señor lo lleva 40 años al desierto para desaprender lo que le enseñaron en Egipto. Y allá aprendió en la escuela de las ovejas, en Madián, 40 años allá. Familia querida. Y cuando la gente se estaba quejando porque Dios los había abandonado y porque a Dios no les interesaba su situación, entonces viene este registro bíblico que en lo personal, familia querida, es de los registros bíblicos que a mí más me impactan y me llenan. Dele la vuelta a la página y abra su Biblia en el capítulo 3 y mire lo que dice la Biblia en Génesis, el capítulo 3. En Éxodo, perdón, el capítulo 3. Éxodo 3. ¿Ya están ahí en el capítulo 3? A lo que dice la Biblia, familia. Vamos a leer desde el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y dice el versículo 2. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero las zarzas no se consumían. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema?
Y comienza. Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Y Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió, versículo 6: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dice el versículo 7: dijo luego Jehová: he visto, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios. Aquí en estos 8 versículos están ocurriendo muchas cosas, familia querida. La primera que es relevante mencionar en esta hora es la siguiente. Esta iglesia tiene un aforo como de, no sé, 150, 170 o 200 personas. Y a esta iglesia pueden entrar 200 santos ángeles. Y eso no va a hacer que este lugar sea un lugar santo. ¿Me entienden? Es más, a esta iglesia pueden entrar 1000 santos ángeles y eso no va a hacer que este sea un lugar santo. Lo único que puede hacer que este lugar sea un lugar santo es que la presencia de Dios esté aquí. Y eso me llama mucho la atención, porque la presencia de Dios era una realidad en ese lugar donde Moisés estaba. Mire que cuando Dios va a resolver una situación de esa magnitud, Él mismo se apersona. Él mismo es el que viene y agarra las riendas. Me gusta eso, familia querida. Y ahora en la conversación viene Dios y le dice a Moisés: mira, yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué cosa Dios le estaba recordando a Moisés en ese momento? La promesa de Génesis 12. Sí, allá la gente se está quejando, el tiempo ha pasado y están sufriendo, sí, pero yo fui el que hice esta promesa y se lo estaba recordando. Y ahora me llama mucho la atención, familia querida, porque el versículo 7 comienza diciendo: mira, Moisés, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está allá en Egipto. Miren, allá en Egipto habían personas que decían: Dios no se interesa por nosotros, Él ni siquiera ve lo que nos está ocurriendo. Allá habían madres que lloraban a sus hijos y pensaban eso: se acabaron de llevar a mi niño, me lo arrebataron de las manos, lo tiraron al río y murió, y Dios ni cuenta se dio. Pero viene el Señor y se aparece y le dice a Moisés: yo he visto lo que está ocurriendo, yo estoy mirando, yo he visto, he oído el clamor que les arrancan sus opresores. Le dijo el Señor a Egipto. Allá habían personas clamando, sufriendo, llorando, otras orando. Y entonces el enemigo les decía en sus mentes y en sus corazones: Dios no está interesado en ustedes, ni siquiera escucha su clamor. Esa oración que usted hizo llorando ni siquiera pasó del techo de su casa. Pero ahora viene el Señor y le dice: yo he oído el clamor que les arrancan sus opresores. He conocido sus angustias. Les dice el Señor: yo he conocido sus angustias. Cuando viene el enemigo y les dice: mira, tú a Dios no le importas, ni siquiera sabe quién eres tú ni cómo te llamas. Mentira, mentira. Y me gusta lo que ocurre aquí, familia querida, porque después de Dios ratificar que Él sí estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo, después de decirles que Él sí veía las lágrimas que esas madres lloraban, familia querida, después de dejarle claro a Moisés que Él había atendido, había escuchado el clamor que les arrancaban sus opresores y que conocía las angustias de su corazón,
Ahora el Señor le dice, después de yo mirarlos, después de escucharlos, porque los conozco, yo he descendido hoy para librarlos de manos de los egipcios, yo mismo. Y a mí me gusta eso, porque en ocasiones nosotros no somos diferentes a ellos. Seguramente hoy no tenemos unas cadenas en nuestras manos, pero el pecado a nosotros nos esclaviza. Hay veces el enemigo de Dios levanta faraones que dañan nuestra casa, nuestra familia, nuestra relación con nuestra esposa, esposo, con nuestros hijos. Hay veces, familia, se levantan unas situaciones tan terribles y tan trágicas que a nosotros nos hace pensar que a Dios no le importamos, que Dios no nos escucha, que Dios ni siquiera nos conoce. Hay veces nosotros pensamos, familia querida, que el Señor no atiende nuestras oraciones. Pero la Biblia dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios. Y yo hoy voy a hacer una situación aquí, voy a hacer un cambio, porque yo quiero decir hoy que Dios ha visto la situación de su pueblo que está en Río Negro. Dios la ha visto. ¿Usted cree que nadie lo ve cuando sufre y cuando llora? Dios lo está mirando. He conocido el clamor que le arrancan sus opresores. He escuchado, dice el Señor. Cada vez que usted se arrodilla y clama, cada vez que a usted le duele, Dios le escucha, familia querida. No sé cómo hace cuento que viene el enemigo a sembrar en la mente, el corazón, y hacerle creer a usted que su petición, la de su corazón, el Señor no la oye. No es cierto, el Señor le escucha. Ore. Pero Dios no es el Dios que se conforma con escuchar, no es el Dios que se conforma con ver, no es el Dios que se conforma con conocer. Nuestro Dios es un Dios que desciende para salvar a sus hijos. Y si usted hoy cree, el Señor entonces ha descendido para librarlo. Para que usted pueda ver esos milagros con sus ojos, usted tiene que creerle al Señor. Así que yo quiero hacer una invitación en esta hora. Ponga en su mente y en su corazón, en este momento, póngalo allí. ¿Qué es eso que le está arrancando el sueño, la tranquilidad? ¿Qué es eso que no lo deja hacer? Ponga allí, quizá en su mente y en su corazón, esa esclavitud a la que a esta hora el enemigo a usted lo somete, o a su familia, ya sea a través de las circunstancias o de un trabajo, o de los negocios, o las enfermedades, o si la situación en la casa está bien compleja. Póngala allá en su mente, en su corazón. Y mientras usted pone allí esa situación en su mente, yo quiero invitarlo para que cante un himno conmigo. Ese himno se llama Dios sabe, Dios oye y Dios ve. Ese himno se llama así. Entonces usted va a poner en su mente, ahí en su corazón, esta situación, y usted va a decirle al Señor, cantando, que usted cree que el Señor bien ha visto, ha oído, lo conoce y ha descendido para librarle hoy. Amén. Vamos a cantar, ustedes allí sentaditos van a cantar conmigo. Dios sabe, Dios oye y Dios ve. Vamos a proyectarlo en la pantalla para que el que no conoce el himno tenga la chance de cantarlo también. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma.
Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. No sé si aquí hay alguien que esté sufriendo los golpes de un faraón que esté azotando su vida. Yo quiero orar por él o por ella en esta hora. Venga aquí a este lugar, si hay alguien. Venga aquí a este lugar, que yo quiero orar para que el Señor pueda desarrollar en nosotros fe, para poder creer que las promesas que Él realiza en nuestra vida ha de cumplirlas, que Él está allí dispuesto y que hoy ha descendido para librarnos de esos faraones que nos azotan, que nos quieren destruir, librarnos de la influencia del enemigo que quiere dañar nuestra casa, dañar nuestra integridad, dañar nuestros hijos. Venga aquí a este lugar, yo quiero orar en esta hora. Aquí hay espacio, vengan. Si desean venir, vengan. No se queden allá de pie, vengan a este lugar. Venga, Marlene, acérquese, no se me quede de lejito. Nancy, venga, acérquese aquí. Eso. Venga, Luz, que se me quedó allá solita, venga. No se quede allá. Mientras este servidor ora, habrá un momento donde yo voy a estar en silencio para que usted pueda hablarle al Señor y usted le va a contar, usted le va a decir, dígale. Padre nuestro que estás en los cielos, necesitamos ver con nuestros ojos los milagros de salvación que estás dispuesto en realizar en nuestra vida. Hemos creído, Señor, y hemos atendido los llamados que has hecho, pero en ocasiones la vida hostil no tiene ningún tipo de misericordia sobre nosotros. En ocasiones, Señor,
sufrimos por causa de nuestras decisiones o por el solo hecho de vivir en este mundo lleno de pecado, y con nuestros ojos vemos cosas que nos dañan y en ocasiones nos toca sufrir, Señor. Pero entendemos a través de tu palabra que tú has visto nuestra aflicción, has oído nuestro clamor, conoces nuestras angustias y has descendido hoy para librarnos. Por eso aquí estamos nosotros, Señor, tus hijos. Y hoy aquí en esta tu iglesia, algunos se han puesto en pie porque entienden, saben, reconocen que hay allí algunos faraones que se han levantado para dañar. Y en esta hora suplicamos para que puedas atender el clamor, la súplica y la oración de nosotros, tus hijos. Padre, que tu Espíritu Santo pueda entronizarse en nuestras mentes, que la influencia del Santo Espíritu de Dios sea una realidad en nuestros cuerpos, en nuestra casa, en cada rincón, sobre nuestras familias, nuestros hijitos, sobre nuestros planes y proyectos, sobre nuestros negocios, nuestras decisiones, en nuestra salud, en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea una realidad en esta iglesia, sobre los líderes, sobre cada familia aquí representada, sin que falte uno de ellos. Y que bajo esa influencia poderosa, Señor, los faraones que el enemigo levanta puedan caer derrotados hoy mismo, porque hoy mismo has descendido para librarnos. Gracias porque nos escuchas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Un feliz sábado, querida iglesia. El Señor les bendiga y les guarde. Dios los bendiga.